manos a la obra, dentro del lema que tenemos de nuestra jornada, estamos hablando acerca de la transformación también de la vida del hombre y del carácter de la persona del hombre para poder entender lo que Dios quiere y dónde Dios quiere que nosotros metamos las manos. Amén. Porque Él nos ha puesto, Él nos puso aquí. Tú no llegaste aquí aunque quizás las circunstancias fueron difíciles, alguna persona te compartió de Cristo, tu pariente, tu amigo, tu vecino, tu compañero, tu compañera, tu hijo, no sé. Pero el asunto es que Dios tenía ya predestinado todo eso para que tú entonces le conocieras, y entonces Él, al conocerle, tomarte en sus manos como vaso, Él siendo el alfarero, y entonces ponerte en el lugar adecuado para formarte, pero también usarte. Eso se llama el venir y ser puesto en la obra de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender, antes de la cita que te di, quiero que me des otra. Vamos a Primera de Tesalonicenses, todos juntos por favor. Vamos a ir a la palabra, vamos a su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a empezar con esa cita bíblica, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y entender es que manos a la obra tiene que ver con nosotros hacer la palabra. Manos a la obra tiene que ver con nosotros disponer nuestro corazón. Manos a la obra tiene que ver con estar atentos en nuestro oído para poder hacer lo que Dios manda, no solamente lo que Dios dice, porque Dios dice muchas cosas y todos podemos de alguna manera ver, de alguna manera inclusive escuchar lo que Dios dice, pero no ponemos manos a la obra para hacer lo que Dios dice. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de la palabra es que ser cristiano y hacer cristiano son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es cuando alguien se dice, ¿cómo te llamas? O ¿a dónde vas? ¿A qué asistes? Pues ahora soy cristiano. Pero el asunto de ser cristiano y vivir la vida cristiana tiene que ver con un proceso. Tiene que ver con un hacer. No solamente es decir, yo soy cristiano. Ahora hay que hacer el cristianismo vivo en tu vida, en mi vida, ¿sí? Y eso es un proceso. Entonces, cuando nosotros entendemos que manos a la obra tiene que ver con cuánto y qué vamos a hacer para Dios y por Dios, porque Él nos llamó y nos puso para hacerlo. Y nosotros tenemos que aprenderlo, tenemos que escucharlo, tenemos que verlo y tenemos que accionarlo. Dice la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Pero dice la palabra, os rogamos, hermanos, todos juntos, como dice 1, 2, 3. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que ¿qué? A los que trabajan entre ustedes, entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo siguiente, versículo 13. Todos juntos, como dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su ¿qué? De su obra. Cuando hay gente que ha entendido la palabra, por eso yo decía al principio, quería iniciar con otro versículo que vamos a ver ahorita, pero cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros entendemos que la palabra escrita, el logos, la palabra escrita, se hace viva, se hace rema en la vida de nosotros, entonces estamos viviendo el cristianismo. No solamente deseamos en la mañana es conocer que hay que hablar con Dios y orar, sino que hay que ponerlo en práctica de una manera poderosa. Solamente dice la palabra que los tenemos que tener en mucha estima y amor por causa de la obra a todos aquellos que han accionado, que han decidido meter las manos en la obra. Manos a la obra tiene que ver con una decisión personal. Manos a la obra tiene que ver con un querer hacer para Dios, no para ti, aunque estamos haciendo para nosotros, pero manos a la obra responde a una lucha de carácter inclusive. Porque nosotros tenemos que entonces buscar a través de la palabra de Dios que el carácter de cada uno de nosotros sea transformado.
Porque cuando el carácter es transformado, como dice la misma palabra, que nosotros tenemos que estar siendo renovados continuamente, transformados. Transformación tiene que ver con un continuo cambio de la vida, del carácter del cristiano, de una persona. Tenemos que cambiar. Hoy no puede ser igual para mañana. Hoy no puede ser igual que ayer. Hoy no puede ser igual para mañana. Bueno, ya hoy y mañana igual voy a ser como hoy, o hoy voy a ser como ayer. No puede ser. No puede ser. El día de ayer fue una lucha, fue una prueba, fue una tentación, fue una situación, pero eso ya pasó, fue ayer. Entonces si no la venciste, si no la pasaste, o si la pasaste y la venciste, que bueno, hoy viene entonces una transformación de carácter en este día para poder poner manos en la obra, para poder hacer la obra y que la obra sea puesta en tus manos, como dice la palabra, para que entonces, de acuerdo a la palabra, tengas tú la conciencia de poder en alta estima, una estima alta de honor a las personas que han metido las manos en la obra. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que cuando nosotros entendemos el lema de trabajo, de jornada, de meter manos a la obra, esto tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Quién va a establecer el reino de Dios en la tierra? Nosotros. Para eso fuimos llamados. Nosotros somos los que tenemos que establecer, pero a veces es un poco difícil que nosotros podamos establecer el reino de Dios porque nuestro carácter no nos ayuda. Pero dice Romanos capítulo 12, vaya conmigo, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, rápidamente, como vamos a ver dos citas de Romanos en este momento, pero primeramente Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, está hablando ya a aquellos que han sido llamados para meter las manos en la obra de Dios, a los hermanos. Cuando estaba yo estudiando y estaba yo orando y sacando mi mensaje en la semana, y entonces yo decía, entonces cuando habla el apóstol a los hermanos, que tienen que venir y ser metidos en el proceso de la transformación para realizar la obra del Señor y entonces caminar en la perfecta voluntad de Dios, entonces está hablando a gente que ya conoce de Dios. Pero cuando tú ves que hay gente que conoce de Dios, pero que no actúa, ni trabaja, ni actúa, ni mete las manos como hermanos, entonces viene la pregunta y la incógnita y dices tú, entonces, ¿será o no será? Es como cuando tenemos una reacción no cristiana, yo las he tenido, y entonces cuando la gente dice, ¿y eres cristiano? No sé si usted ha visto eso, le ha pasado, pero a todos nos pasa y a todos los cristianos les pasa. ¿Por qué? Porque estamos dentro del paréntesis de la transformación, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, que presentes tu ¿qué? Tu cuerpo. Yo me quedé pensando en el versículo y dije, ¿por qué no el Espíritu Santo inspira al apóstol y dice que presentes tu espíritu a Dios? No, que presentes tu cuerpo primero en sacrificio vivo. Sacrificar tu cuerpo es sacrificar tu alma, sacrificar tu cuerpo es entrar al proceso de cambio y transformación. Pero aquí voy donde nosotros tenemos que hacer la palabra viva. Cuando nosotros hacemos la palabra viva en nosotros, para nosotros, entonces vamos a poder con conciencia y con responsabilidad el poder decir, sí, yo puedo, yo estoy capacitado. Dios me llamó para meter las manos en la obra. Yo digo, pero usted puede decir otra cosa. Yo digo, cuando alguien no mete las manos en la obra, quizás una, porque no lo sabe, no se lo han enseñado, o dos, no puede hacerlo, porque entonces no ha entendido
el proceso y el principio de que meter manos en la obra es porque ha habido una transformación de tu carácter. Decía la hermana hace rato, es que hay un comentario de que ahora que estoy reiniciando me está costando hablar con Dios, me cuesta arrodillarme. Me cuesta levantar las manos, me cuesta dar pasos de seguridad, dar pasos de fe. Pero una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón es que el establecimiento del reino de Dios, o sea, el manos a la obra, tiene que ver con una guianza del Espíritu de Dios en tu vida, pero con un hacer y vivir la palabra, ¿sabes? Pero si nosotros estamos desconectados de la palabra, mi mensaje está relacionado con la enseñanza de la mañana. Si nosotros estamos desconectados de la palabra, entonces no tenemos fe, no podemos meter manos en la obra, no hay fe. ¿Cómo vas a meter manos a la obra si la fe no existe en tu corazón, no hay en tu espíritu esa fe, no estás lleno de fe, no estás lleno de la palabra? ¿Cómo meter manos a la obra? Dice Romanos capítulo 10, vayan conmigo rápidamente a la pantalla, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Sabes? Cuando yo veo este pasaje donde dice que nosotros tenemos que ser transformados de Romanos, pero ahora cuando vamos y regresamos un poquito al capítulo 10, estábamos en el 12 de Romanos, pero cuando vamos al 10 y nos damos cuenta de esta palabra, si esta palabra penetra tu espíritu, penetra tu corazón, llega a tu vida y la vivimos, ¿sabes? Algo va a suceder fuertemente. Tienes fe para poder decir, sí, yo voy a meter manos a la obra. Sí, yo voy a ser un líder. Sí, yo quiero tener un tiempo de oración con un grupo de gente de oración en mi casa. Sí, yo quiero leer la palabra, quiero estudiar la palabra, yo quiero darle lugar a la palabra. Sí, yo quiero tener un tiempo de oración temprana. Yo quiero meterme, yo quiero hablar de la palabra a los vecinos, a los compañeros, a la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque dice que así que la fe, dice, la fe es ¿por qué? Por el oír. Por eso recomendamos que tú vengas y leas la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra y dices, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para todos ellos, para que se salven. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Cuando tú empiezas a leer la palabra y la oyes, cuando tú lees la palabra y la oyes, entonces te llenas de palabra, fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra, la lees en voz alta en tu casa para ti, entonces tú te vas a llenar de fe. Y cuando tú te llenas de fe, entonces, ¿sabes qué? Algo va a suceder a ti. Vas a ser no solamente un hombre espiritual, sino vas a ser, como decíamos en la mañana, un hombre que tiene la capacidad de tener un poder de hablar, una plática poderosa, un espíritu ferviente, un espíritu lleno de Dios. Entonces, un gran espíritu. Hombres de Dios, hay muchos en la Biblia, mujeres de Dios en la Biblia, con grandes espíritus para hacer la obra de Dios, están como ejemplo en la palabra. Dice Números capítulo 27, rápidamente, vamos a Números. Ahora, ¿estamos en una lucha? Sí, sí, es una lucha, como decíamos en Romanos, en el capítulo que vimos en el 12, en el verso 2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes? Si el entendimiento y el entendimiento espiritual no es renovado, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en la lucha, nos vamos a quebrar. El diablo te va a poner tropiezo, y la gente, el cristiano que no está
maduro, que no está fortalecido, que no tiene un gran espíritu, va a tropezar. Y ya como lo comentaba la hermana, yo también lo comento, y luego para levantarse, quiero que sepa que es complicado, pero dice la palabra en Números 27, 17 y 18, todos juntos a las 3, 1, 2, 3, como dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Dios no sea como ovejas sin pastor. Versículo 18, todos juntos. Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hay una versión, la versión nueva que le digo, y la versión internacional dice: toma a Josué, tu líder, el que ha creído, toma a ese hermano, porque en él existe, ha sido depositado un gran espíritu. Cuando habla de que es puesto en ese varón, hay un espíritu. Y pondrás tu mano sobre él, vas a delegar autoridad, porque en ese hombre hay un gran espíritu. Cuando, ¿sabes qué? Hay gente que está metiendo las manos a la obra de Dios, es porque se ha llenado, porque se le ha depositado un gran espíritu. Quiere decir, el darle lugar a Dios y poner manos a la obra, como estamos predicando desde la semana pasada, es para gente que tiene que convertirse en gente incansable, hermano. Cuando tú estudias estos pasajes, Josué, y el pasaje que vimos en la mañana de la enseñanza de conocimiento, ¿sabes qué? Josué es un hombre que está todo el tiempo en la guerra. Acuérdense que Josué era un general del ejército de guerra, era el que comandaba los escuadrones de Israel y siempre estaba peleando contra los enemigos. Entonces, el hombre y la mujer que tiene un gran espíritu, porque tiene la palabra viva dentro de él y está llenándose de fe, porque dice que la fe viene por el oír de la palabra. El poder poner manos a la obra es para gente de fe, para gente que tiene un gran espíritu. Y yo digo, usted concluye el pensamiento. Si hay gente que no está metiendo las manos en la obra, yo pregunto, ¿cómo estará su fe? ¿Cómo estará de espíritu fuerte o de espíritu débil? ¿Gran espíritu o un pequeño espíritu? Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, que aún en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de la lucha, tú tienes guerras y tienes luchas diarias. Yo sí, muchas. En medio de la lucha y en medio de la guerra y en medio de la batalla no dijeron nada. Imagínate a José diciendo, no, son muchos los ejércitos de los enemigos. Y a mí me hace falta todavía armamento, y me hace falta esto, y yo no estoy preparado. Es mucha gente la que estoy dirigiendo. ¿Cómo voy a enfrentar a los enemigos? Imagínate, levantar al ejército, ir adelante, y luego estar acá viendo, cuidando a las familias, y viendo al otro. No, estoy debilitado, estoy cansado, estoy fastidiado, estoy oprimido, estoy deprimido. Estoy viviendo una situación que Moisés no me hizo caso, porque le quería yo venir y armar un consejo para la guerra, y él no me hizo caso. Me deprime. Imagínate que José dijera eso. Imagínate que tú digas, mira lo que estoy viviendo, estoy en depresión. Estoy en depre, ¿cómo voy a seguir, Cristian? Mira lo que estoy viviendo, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, tengo problemas tengo problemas de toda índole. Entonces, yo digo, entonces, está haciendo algo, falta en tu vida como guerrero, como hijo de Dios, algo está pasando, porque aún en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de los problemas, Josué dice que presentó batalla. Éxodo 17:10. Mire lo que dice Éxodo 17:10. Alguien que le dé lectura conmigo. ¿Sí? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur
Subieron a la cumbre del collado. Aún en medio de la situación que estaba viviendo, ¿sabes qué? Presentó batalla. Pero mira lo que dice el verso 12, vamos hasta el verso 12, de ahí mismo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Metieron las manos, metieron las manos los hombres que estaban con Moisés. Aarón y Hur metieron las manos. Cuando Moisés se cansaba, dice que ellos le levantaban las manos, y si las manos estaban levantadas, entonces estaba habiendo bendición, estaba habiendo victoria, estaba habiendo cosas buenas, algo estaba saliendo muy bien, estamos venciendo a los enemigos. Pero cuando hay gente que tiene ese espíritu, cuando hay gente que entiende que manos a la obra tiene que ver con una iglesia que tiene una visión, que tiene un buen liderazgo, que tiene una acción para realizar, ¿sabes? Manos a la obra es como para gente como Aarón, como Hur, como Moisés, que tomaron decisión. Manos a la obra es para cristianos que sean decididos para seguir a Dios, para buscar a Dios y no vivir a un cristianismo a medias. No importa la batalla. Pero es que usted no sabe, hermano. Yo tengo unas luchas tan tremendas, soy jalado por la sociedad, soy jalado por la cuestión, tengo problemas de economía, tengo problemas de esto, tengo problemas de otro, todos tenemos problemas muy fuertes, enemigos tremendos, pero cuando nosotros decidimos en el Espíritu el venir y poner manos a la obra a favor de la obra de Dios, a favor de lo que Dios quiere hacer con Moisés, con Aarón, con el pueblo, a favor de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. ¿Cómo tú y yo vamos a meter las manos en lo que Dios quiere hacer con esta iglesia? No solamente ser participantes, ser oyentes, sino ser participantes de ese cambio y esa transformación. Ahora, yo creo definitivamente que Dios fue el que colocó a Josué para tener ese paquete con Moisés. O sea, Dios fue puesto en el lugar. Y eso habla de que Dios desarrolló todo lo que iba a hacer este hombre de Dios para tomar decisiones. Él tomó el asunto en sus manos. Ayudar a Moisés. Manos a la obra, hombres y mujeres en manos a la obra dentro de la iglesia son gente que sabe tomar decisiones, que toma determinaciones a favor de la iglesia, que bendice de alguna manera a través de las cosas que ellos hacen, el tomar en sus manos el asunto de la iglesia. ¿Sabe? Nosotros estamos queriendo establecer el reino de Dios de la gente. Y bueno, darte cuenta que entonces sí necesitamos ponerle agilidad, darle manos a la obra, porque manos a la obra es tomar decisiones en tu vida, en las cosas que tú y yo hacemos. Manos a la obra es venir y entender que hay un sostenimiento de una guianza espiritual en la vida de cada uno de nosotros. No podemos guiar nuestra vida solamente porque nosotros lo queremos hacer. Manos a la obra tiene que ver con no estar alejado ni despegado de las decisiones que son a favor del pueblo de Dios, de la iglesia, de tu vida, de tu familia, de tu forma de vida, de tu forma de ser, de tu forma de guiar. Estamos luchando contra un ejército, decíamos en la mañana, como lo dice la palabra, de amalecitas, de Amalek, de la carne. Manos a la obra tiene que ver con una constante victoria. Dice el siguiente versículo de este pasaje. Y Josué, ¿qué hizo? Deshizo. ¿Sabes? Cuando yo veo esa palabra, y Josué
puso manos a la obra. Le dijo a Aarón, tomó la decisión y metieron las manos para levantar las manos de Moisés, pero dice la palabra de Dios que cuando hicieron esa confrontación, enfrentación, cuando vinieron contra ese ejército enemigo, dice la palabra de Dios que Josué es el tipo de hombre que no vio hasta el fin, deshizo a sus enemigos, deshizo, puso manos a la obra hasta que cristalizó, deshizo, finalizó, terminó el trabajo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sabes? Manos a la obra es no ser un cristiano a medias. Hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero estar, hoy no quiero, mañana no, hoy no puedo, mañana sí puedo, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí quiero aportar, mañana no quiero aportar. O sea, manos a la obra tiene que ver con decisión respaldada por Dios. ¿Sabes? La decisión que tomó Aarón, Josué, para que entonces el pueblo enemigo fuese vencido y Moisés no se cansara, sino que le levantaron las manos cuando se cansaba, y es más, cuando se cansaba le ponían una piedra. Y Aarón le ponían una piedra en los codos y en las manos para que no se cansara y después se la volvieran a levantar. ¿Sabes? Manos a la obra tiene que ver con tener determinaciones de cambio, determinaciones de tener una bendición y tener la victoria deshaciendo las cosas que nos están afectando. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que me afecta? A veces la obra no se puede realizar porque todavía nosotros estamos amaneados, atados de las cosas que vivimos, aunque ya fue hace 10 años, aunque ya fueron hace 3 años. Bueno, nuestra hermana nos da una experiencia de que hace años, o sea, ella estaba prendida, después como un paréntesis, un receso, y ahora para retomar, como que no puedo, como que me siento como quiero, pero como que me siento cruzado de brazos, pero no estoy cruzado de brazos. O sea, algo está pasando. Es porque en muchas ocasiones todavía nosotros tenemos una atadura, hay una pequeñita raíz, se cortaron las ramas y parte de la raíz, pero todavía hay un pequeño retoño que no se arrancó, que no se quitó bien. Si no se corta la raíz, va a volver a retoñar, tarde o temprano. Y entonces, yo me he encontrado con gente a través de los años en la iglesia que dice, no, sí, pastor, yo sí quiero, vamos a trabajar, sí quiero trabajar. Cristaliza o termina en una buena intención, sino que dice la palabra que este hombre metió manos a la obra y hasta que no deshizo el problema. A lo mejor su problema era que, no sé, que cuando daba la orden de que se enfilara el ejército, a lo mejor no se enfilaba a tiempo, a lo mejor estaban enfilándose y algunos todavía estaban preparando las armas, o no sé. Pero hasta que no deshizo, no sé, voy a llamar el enemigo de la irresponsabilidad, falta de compromiso. Hay gente que no mete manos a la obra de Dios porque no está comprometida con Dios. Si no está comprometido con Dios, menos lo va a estar en la obra. Amén. Bueno, amén o no amén, así es. ¿No? Cuando tú ves que la gente no se compromete en la iglesia, yo como pastor entro en un dilema, porque yo digo, si no se compromete en la iglesia, ¿estará comprometido con Dios? Y como decíamos en la clase de grupos familiares, ¿no? Si solamente nos reunimos una vez por semana en este momento, la iglesia llevaba pan y llevaba convivencia, llevaba comida y tacos dorados. Todos los días se reunían en las casas, todos los días. No se cansaban. Y además Dios los